viceministro de Interculturalidad hasta hace poco y renunció por asuntos vinculados precisamente a la no aplicación o aplicación parcial o dificultades del gobierno en aplicar la ley de consulta previa. Y estamos con Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos de la minera Barrick, para conversar acerca de este tema. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿se debe aplicar la ley de consulta previa en la sierra, sí o no? Creo que la primera respuesta a eso es si tenemos una diversidad cultural reconocida en el ámbito andino y todas las personas expertas en esos temas lo han señalado que sí, que existe una diversidad cultural en el ámbito andino. Ahora, el tema más complejo es identificar dentro de ese marco andino qué comunidades campesinas, por ejemplo, tienen las características que los permitirían identificar como parte de algún pueblo indígena. ¿Ustedes llegaron a identificarlos? Otros usamos una metodología que fue desarrollada en una directiva que se aprobó en mayo del 2012, y en esta directiva se establecían algunos criterios, ¿no? Básicamente la persistencia de la lengua materna como un elemento clave y también el tema de las tierras colectivas. Pero nosotros sabíamos que eso no era sin duda suficiente. Por esa razón, en el censo agropecuario, en el cuarto censo agropecuario que se ha desarrollado el año pasado y que culminó en el mes de noviembre, se incluyó una pregunta específica para hacerse a todas las comunidades campesinas del país. ¿Cuál? La pregunta específica es esta: ¿la comunidad campesina a la cual usted pertenece es parte de algún pueblo indígena? Y se le hizo a todas las comunidades. Ajá. Para establecer si hay una identificación de la propia comunidad con estos pueblos indígenas. ¿Qué respuesta hubo? Y los datos se publican mañana según el cronograma. No puede ser, hemos debido hacer esta reunión mañana, pues no sé, no, pero esperemos que el INEI, bueno, yo no soy parte. Debes tener un adelanto. Entiendo que además eso es muy interesante porque el INEI, para precisamente evitar que hubiera luego suspicacias sobre este proceso, hizo convenios con las propias organizaciones indígenas, con CNA, UNAMIAF, Mucarinapa, IECEP, con todas. Les hizo un convenio para incorporarse en el proceso, de tal manera que hubiera una claridad de que eso se iba a hacer bien. Entonces, ojalá pues mañana tengamos resultados. Para que estas organizaciones les dijeran a las comunidades, respondan sí, 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 sí. No, bueno, eso no, yo no creo que sea una cosa tan así. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor claridad, ¿no? Pero no tienes ningún adelanto de cuál es el resultado. No, porque esa información hasta donde yo tuve acceso todavía no estaba. Ese es el famoso criterio subjetivo, ¿no es cierto? Porque hay los criterios objetivos y estos, pero claro, la comunidad tiene que sentirse. Entonces, cuando esos elementos se conjugan, entonces evidentemente estamos hablando de un elemento importante. Entonces todavía no tenían ustedes el listado de qué comunidades no teníamos lo que correspondía a los criterios objetivos. ¿Y ese listado lo tenían? Ese listado. Digamos, de las 6.000 comunidades andinas, ¿ustedes sabían cuáles estaban correspondiendo a los criterios objetivos? ¿Cuántas salían? Bueno, no puedo decir exactamente la cifra exacta en este momento porque yo no... 3.000, 5.000, sí, 200... Pero cubría una parte importante, evidentemente, de la Sierra Sur, una parte de la Sierra Central, muy pequeño, muy poco en la parte norte, pero básicamente en la zona andina, ¿no? Y eso fue lo que, digamos, no alcanzó consenso dentro del gobierno. Lo que se generaba generalmente, pues como pasa con este tipo de políticas, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente los actores sienten que ante el desafío porque es evidente un desafío, ¿no? Hacer consulta en esta dimensión es un desafío, había que ver la manera de cómo avanzar, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahí no hubieron consenso, ¿no? Pero además faltaba el elemento subjetivo. Es decir, tú no podías sacar un listado, un registro. Yo creo que el elemento subjetivo es un elemento que apoya y refuerza el proceso. Claro, y también eventualmente lo restringe, porque de repente aparecen algunas en el lado objetivo, pero que no se identifican necesariamente subjetivamente. Yo creo que va a ser una información clave, ¿no? Va a ser una información clave para este proceso. Gonzalo, la misma pregunta. ¿Debería aplicarse la consulta previa, digamos, en la sierra? Bueno, hay que determinar definitivamente cuáles pueblos efectivamente tienen los criterios objetivos y subjetivos que indica el convenio 169. Yo creo que después de, ¿cuántos fueron? 15, 16 años de haber firmado el convenio, el no haberlo reglamentado y aplicado debidamente, pues ya era un escándalo, ¿no? O sea, tenía que hacerse algo, definitivamente. Claro. Y no es cuestión de echarle la culpa ahora a este gobierno que está reglamentando esto, porque esto lo firmó el gobierno de Fujimori. Claro. O sea, en ese momento se debe dar el debate de qué pueblos eran indígenas, cuáles no, antes de pensar en firmar un convenio que además no es el más popular, ¿no? O sea, tiene 20 y tantos países, nomás lo han firmado. El resto de países realmente están pensando claramente si es que aplica o no a su realidad. Y en un país tan complejo como el Perú, donde tenemos pues la riqueza de la
del mestizaje. Es un tema complejo, mayor el tratar de determinar qué pueblos cumplen los criterios objetivos y subjetivos. Ahora, lo que yo pienso que se ha generado un problema es que cuando estamos tratando de determinar cuál es el elemento subjetivo, es decir, la pregunta que dice, ¿se reconoce usted como pueblo indígena? Antes le hemos puesto un premio mayor al que en realidad es, porque la expectativa generada respecto a lo que es realmente la consulta es enorme. Y no debería ser así. En realidad, la consulta es casi un acto de elemental y necesaria cortesía, ¿no? Pero no es pues tampoco el determinante que va a decir sí o no a un proyecto, por ejemplo, que va a decir sí o no a una decisión estatal. No tiene carácter vinculante, lo dice el convenio, lo dice la ley, no tiene carácter vinculante. Entonces, las poblaciones que probablemente digan sí, me reconozco como pueblo indígena, probablemente estén pensando que van a tener algún poder de decisión y no lo tienen. Eso hay que decirlo claramente. Eso le iba a preguntar porque resulta que para una exploración minera, por ejemplo, tenemos ahora varios casos, uno de ellos es Cañaris, etc. La Defensoría está pidiendo que se haga consulta previa. Pero para una exploración minera se requiere la aprobación, de acuerdo a ley de comunidades y ley de tierras. Entiendo que en dos leyes se establece esta disposición, de los 2/3 de la comunidad. Y esa exigencia es mucho más fuerte que la ley de consulta previa, que ni siquiera es vinculante. Y los 2/3 de la comunidad, es decir, toda la comunidad tiene que pronunciarse. En cambio, en la ley de consulta previa es una consulta con los dirigentes, o las dirigencias, los organismos, ¿no? O sea que, digamos, la aprobación de los 2/3 es un requisito mucho más potente, digamos, que la consulta previa. Entonces, ¿qué sentido tiene la consulta previa? Mejor dicho, o es redundante, o habría que modificarlo primero, es decir, habría que modificarlo de los 2/3 y nos quedamos solo con la consulta previa, o combinamos las dos normas, no sé. Es decir, aquí hay algo hay una incongruencia o una redundancia. Eso es un tema central, ¿no? Porque el acuerdo previo, que es la figura que se utiliza para ese punto, está vinculado con la propiedad. Es el tema que se discute cuando se hace el acuerdo previo. Es una autorización que está vinculado a la propiedad. A iniciar una exploración en territorios de la comunidad. Por propiedad. Ese hecho de la ley es muy clara. Las tierras que son de propiedad colectiva de la comunidad, si uno quiere hacer algo en las tierras de la propiedad, como propiedad privada, uno tiene que pedir permiso antes. Sí. Ese permiso, dado que es una comunidad, tiene que hacerse con un quórum, que varía dependiendo si es en la costa, en la sierra, si es acumulativa. Si se logra ese resultado, entonces tienes la autorización del propietario de utilizar tus tierras. Así es. Ahora, lo que ocurre es que la consulta previa no solamente se refiere a las tierras, se refiere a otros derechos colectivos que pudieran ser afectados, no solamente las tierras. Pero es correcto que es un elemento importante la tierra. O sea, quizás el elemento central en muchos casos. En el caso andino, por ejemplo, es un tema central la tierra. Y efectivamente se pueden articular los instrumentos, pero no son necesariamente, digamos, reemplazables unos por otros. En cualquier caso, creo que sí hay un tema que me parece es crucial en el lenguaje del tema, porque lo que ha dicho el relator de Naciones Unidas, James Anaya, hace poco, y lo ha dicho acá en Lima además, y él es la máxima autoridad en el tema indígena en Naciones Unidas, que ve el tema, el derecho a la consulta previa no es derecho de veto. Esa es la palabra exacta que he usado. Claro. No es derecho de veto. Implica, no derecho de veto, por un lado, porque el Estado no puede entrar en discusión diciendo voy a vetar los derechos de los pueblos indígenas, ni los pueblos indígenas pueden decir voy a vetar la decisión del Estado. O sea, ninguno de los dos puede iniciar un diálogo real si es que ambos plantean vetos. Entonces, la consulta previa no es un veto, ¿no? No. Ahora, lo que sí hay que tener en claro... Pero si la consulta, si la comunidad dice no, es un veto en la práctica, ¿no? No, a ver, sí. Pero la comunidad, pero es importante entender si hay acuerdos, esos acuerdos sí son vinculantes. No, de acuerdo. Entonces es muy importante porque si yo no entro a negociar simplemente porque... Es que la imagen que da cuando digo no es vinculante, pareciera como que no importa lo que discutan, al final el Estado hace lo que quiera. No. O sea, hace el esfuerzo. Si no hay acuerdo, el Estado no queda atado de manos. Eso es lo que pasa. Pero con el asunto, con la disposición por la cual 2/3 partes de la comunidad tienen que aprobar, por ejemplo, una exploración o una explotación o esas cosas, eso sí es un veto. Es mucho más fuerte, por eso digo que la consulta previa. Pero eso es como cualquier propietario. O sea, si alguien quisiera usar bueno, entonces, ¿para qué la consulta previa? Digo yo. Es decir, porque hay un tema mucho más, porque la consulta previa no es solamente un tema, en el ámbito amazónico es mucho más claro, ¿no? Porque hay tierras que no están en propiedad, por ejemplo. Hay tierras que no están en propiedad, son áreas, por ejemplo, que usan para la caza, para la pesca, que no son parte de la propiedad, entonces no están protegidas por el acuerdo previo, por ejemplo.
Y además hay otros elementos. Eso entonces funciona entonces para las comunidades nativas de la selva. Pero también, pero ojo, pero en las comunidades de la sierra pueden haber otros elementos que no sean la tierra que también pueden ser objeto de una afectación, en particular por los proyectos de gran escala, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ambos elementos. Bueno, me está pidiendo una pausa de esta cosa. Claro, la red donde todo es posible. Cuenta ganadora del BBVA Continental. RIMAC Seguros. Todo va a estar bien. Tu carro vale mucho. Asegúralo con el nuevo seguro vehicular a tu medida de RIMAC. Un seguro que te permite elegir contra qué riesgos protegerte.